Yo soy cineasta, documentalista y pedagoga y trabajo hace muchos años en el Ministerio de Educación de la Nación. Digamos que tenés una combinación poco frecuente o infrecuente directamente, ¿no? Yo diría, no sé cuántas personas tienen esa mixtura de realizadora cinematográfica, directora, guionista, etcétera. Insisto, nosotros te convocamos particularmente aquí por un documental en particular, del cual vamos a hablar, pero tu realización excede, por supuesto, el ámbito educativo-pedagógico con otros documentales que yo me animo como cinéfilo a recomendar, ¿sí? Así que bueno, vamos a explorar esa faceta más particular de tus primeros documentales que tienen que ver con la educación, ¿sí? Dejando abierta la puerta para que todos los que puedan ver esta entrevista tengan la posibilidad de indagar en los otros documentales que, vuelvo a insistir, hay cortometrajes y largometrajes, ¿no? Hay cortometrajes muy cortitos en su duración, pero muy significativos en su relato, ¿no? Una narrativa muy particular. Ahora vamos a concentrarnos un poquitito en ese primer documental que refiere a un maestro, ¿no? Maestro Iglesias. Y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa figura y no otra? Cuando uno tiene que elegir, dice, bueno, yo podría haber elegido muchas otras figuras y elegí esta para comenzar. Bueno, como fue una producción creo que del Infod, la pregunta es, ¿qué hay de elección tuya? ¿Qué hay de elección institucional? Etcétera. Sobre esa figura en particular. La primera pregunta es ¿por qué el maestro? Y la respuesta como más inmediata es porque se nos estaba yendo. El maestro tenía 93 años cuando yo hice el documental, un maestro muy peculiar, muy emparentado con la escuela nueva, un maestro pedagogo, autor, escritor, editor, muy partícipe de muchas luchas gremiales, de un espacio además de mucha innovación en educación popular y que además yo conocía mucho porque lo había entrevistado muchas veces para Novedades Educativas y había construido con él una amistad muy singular, muy afectiva, de mucho reconocimiento y mucha calidez. Y yo pensaba que el maestro tenía que poder trascender de alguna manera, además de con sus libros, como él siempre quiso, con su propia historia y su propia voz y su propia imagen. Entonces propuse en ese momento, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente era María Inés Vollmer, que hoy también lo es, y yo, bueno, tengo un aprecio muy especial por ella, y bueno, y teníamos una confianza mutua de trabajo y de reconocimiento muy grande, y María Inés enseguida comprendió la necesidad de poder apoyar la realización del documental desde el Infod. Y también en ese momento recuerdo que Marisa Díaz, que también trabajaba en ese momento en el Infod, era una de las directoras, me impulsó a crear material audiovisual. Ella conocía mi trayectoria en periodismo gráfico, en comunicación, en producción comunicacional educativa, y me impulsó a generar producciones audiovisuales, con lo cual me animé a abrir ese camino dentro del Instituto Nacional de Formación Docente con la idea de que fuera un producto que fuera transmitido a las futuras generaciones. Esa era mi idea, ¿no? Que el maestro que se nos estaba yendo pudiera dejar de alguna manera un testimonio
para los futuros estudiantes o a los estudiantes, digamos, de formación docente, futuros docentes. Ese fue como, digamos, el origen de la realización de este documental en particular. Y luego Graciela Lombardi me pidió que hiciera el segundo documental de un gran maestro que también era muy grande, que tenía 93 años, creo que cuando hice el documental, que era Francisco Paco Cabrera, el supervisor Cabrera. Sobre el segundo documental haremos otra vez otra entrevista porque ambos documentales son tan significativos que merecen su tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Por eso me parece importante que lo nombres, ¿sí? Sí. Porque además cada uno de los documentales tiene su anecdotario particular, Sí, claro. esas historias que se sobreimprimen a la historia que uno termina viendo en la pantalla, ¿no? Esas historias que no se ven en la pantalla. Sí, Y que claro. algunas cosas, algunos eventos nos vas a ir acercando acá. Hay un punto interesante en el documental que es, el documental está dividido como en capítulos, el capítulo del castigo, ¿no? El castigo que es el inicio de toda una carrera, ¿no? Que surge de un castigo, ¿no? Ese fue mi primer documental y yo venía, digamos, como formateada con una idea de producción audiovisual pedagógica. Por eso está dividido en capítulos. Mi idea era que un docente de formación docente o de universidad, de pedagogía, necesitara tomar un aspecto de la vida del maestro y articular con otros materiales u otros relatos o otras informaciones y que lo pudiera hacer. Esa fue mi primera concepción, ¿no? Que este material era un material para ser utilizado en formación docente. Ese fue el origen. Después un poco trascendió a todo eso, pero en principio fue esa la idea. Por eso hay un capítulo que se llama El castigo que no fue. Y el castigo que no fue surge a partir de un discurso que da el maestro con motivo de la inauguración de una escuela. Era la época, creo que era 1938, y en ese momento en los informativos pasaban mucha información respecto de empresas y empresarios que colaboraban con el nazismo en ese momento, ¿no? Económicamente. Entonces él habló de la buena acción de empresarios que colaboraban con con construir una escuela en vez de colaborar con la guerra, ¿no? Como hacían otros empresarios. Y eso le valió que en ese contexto y en esa época, era época del gobernador Fresco. Tenemos que recordar que el gobernador Fresco estuvo presente en uno de los actos más multitudinarios fuera de Alemania, de apoyo al nazismo, que fue lamentablemente en Buenos Aires, en el Luna Park. Bueno, el sistema era muy duro, se ve que llegó a autoridades esta anécdota, decidieron mandarlo como castigo a la escuelita alejada, a lo que era una escuela rural, en ese Al exilio. momento, al exilio, que era en la zona de Seiza, digamos, ¿no? De Tristán Suárez. Hoy no nos parece tan lejos, pero en ese momento era escuela rural. Y él lo que dice en el documental, que allí descubrió su porvenir, que así como fue castigado, en realidad ahí fue el espacio en donde él pudo crear una pedagogía única, porque en ese momento fue un innovador educativamente, ¿no? Él se tuvo que encontrar con lo que era la educación rural en ese momento, de tener a los chicos de todos los grados, y ahora también, ¿no? Tener a chicos de distintos grados, de distintas edades, de distintos contextos, en ese momento chicos que hacían el tambo, chicos campesinos, y él tenía que proponer algo para todos. Entonces creó una pedagogía fantástica, ¿no? De maestro rural unitario, que después fue modelo para toda América Latina. Hay países que tienen escuelas maestro iglesias, ¿no? Y países en los que él fue muy importante para futuras y próximos caminos pedagógicos que recorrieron, por ejemplo, Colombia, Cuba. Así que ese fue el castigo que no fue, porque él mismo reconoce. Ahí descubrí mi porvenir. Yo voy a tomar dos vertientes ahora.
Uno son los testimonios que vos recogés de sus exalumnos. Es interesante lo de exalumnos. Siempre me pregunté si uno es un exalumno de o es un alumno toda la vida de, en el sentido de que lleva algo. Pero bueno, que es lo que justamente lo que quiero rescatar. Porque si hay algo que le pasa, el maestro es como esa persona que tira una botella al mar y no sabe dónde termina el mensaje, ¿no? Claro, Y, entonces, claro. y es muy interesante el rescatar este relato del deseo de ir a la escuela. Parece que el punto más interesante es el deseo de ir a la escuela, ¿no? Que se ve muy claramente en todos los testimonios de los exalumnos que han tenido caminos muy distintos a lo largo de la vida, según uno puede deducir secretamente del documental. Ahora, también aparece la idea del guión didáctico y en algún momento tuvimos una charla sobre el problema del guión, que tenía la virtud del guión como idea. Ahora te lo pregunto para que lo compares con el guión cinematográfico, ¿no? Porque uno Sí, dice que charlamos el guión del documental, el guión de ficción, etcétera. Si el guión es esa estructura rígida que uno tiene que seguir, ¿sí? De manera indubitable, ocurra lo que ocurra. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces se confunde la idea de pensar las clases, ¿sí? La famosa planificación, con algo en extremo rígido que debería ocurrir tal como yo lo puse en el papel, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, si ocurre tal como yo lo puse en el papel, puede que algo no esté del todo bien, ¿no? Porque en la vitalidad de la clase eso debería quebrarse en algún punto. Bueno, a ver, es un poquito esa idea del guión. Mira, en principio te voy a contar que lo interesante del maestro es que él creó guiones que se basaban en preguntas. Y eso es muy hermoso. A mí me parece que, que surja la pregunta y que esa pregunta dé lugar a otra pregunta es algo que no terminé de explorar en ese documental. Pero a mí me parece que vale la pena explorar. Porque él proponía, a partir de un guión que estaba basado en preguntas, en fichas que los chicos iban de acuerdo a su edad, digamos, tomando y tratando de resolver, esas preguntas se respondían con materiales que estaban en la biblioteca chica, que era una biblioteca para los niños más pequeños que él había construido, y para los más grandes en la biblioteca grande. Había una biblioteca para chicos grandes. Los más grandes ayudaban a los más chiquitos. Y además había un museo escolar. Yo trabajé con el tema de los museos escolares, fue una de las vertientes en las que estuve trabajando hace muchos años, o sea, en la historia de los museos escolares argentinos, y él hizo un museo escolar en la escuela rural, ¿no? Digamos, no es común que una escuela tenga museo, ¿no? Yo siempre recuerdo acá, digamos, una escuela de el Bernasconi, ¿no? Todo un proyecto pedagógico muy interesante en Parque Patricios, ¿no? Y siempre impacta el Museo de Ciencias Naturales que tienen adentro, ¿no? Me parece interesante esto, una escuela rural con un museo, ¿no? La idea del museo, ¿no? Mira, el museo para el maestro fue una herramienta más de conocimiento, pero también de creación, porque pensá que el maestro organizó su pedagogía alrededor de la idea no solo del conocimiento, si se quiere, enciclopédico o académico, sino desde una visión de una experiencia educativa que te proporciona conocimiento. Entonces, la experiencia educativa basada en los guiones, que de ahí venimos conversando, tenía que ver con esto que yo había dicho, con unas preguntas que los chicos recibían en fichas, los chicos más chiquitos un tipo de preguntas, los de los otros grados más grandes otro tipo de preguntas, y los más grandes ayudaban a los más chiquitos
De hecho, varios alumnos del maestro Iglesias después fueron maestros y maestras, y uno es más, llegó a ser director de escuela técnica, digamos, ¿no? Viniendo de escuela rural. Digo, por el nivel de riqueza, de conocimiento que se compartía en ese espacio tan interesante. Entonces, las preguntas que hacía el maestro se contestaban con las bibliotecas que comenté antes, la biblioteca chica para los más chiquitos, la biblioteca grande para los más grandes, en donde había libros, revistas, villiquen y distintas cuestiones que traía el maestro, o en el museo. Y el museo, ¿qué es lo que tenía? Distintos objetos que iban reuniendo, pero también podía tener agua de mar que había traído en una botellita alguno de los chicos que había podido ir al mar, por ejemplo. Entonces, y que tenía cartelitos, bueno, el museo en realidad es ese museo de la escuela activa, la escuela nueva que crea, entre otros, en Argentina, el maestro Iglesias, es heredera de una historia de los museos escolares. Yo te comentaba antes que yo investigué en este tema, es más, publiqué un artículo dentro de un libro que se llamó El color de lo incoloro, dirigido por Silvina Birz. Fuimos un equipo de investigadores, yo trabajé el tema de la historia de los museos escolares en Argentina. Y los museos escolares en realidad se fundan en la pedagogía positivista, ¿no? Y el maestro Iglesias, en nuestras charlas, antes del documental, él me contaba además de los museos escolares y me mostró un libro de Víctor Mercante, que es hermosísimo, que fue base, digamos, de mi investigación, que se llama Museos Escolares Argentinos. Entonces, yo pienso que, volviendo a los guiones, después hablamos de la pedagogía del maestro, si querés, y de Víctor Mercante, porque en realidad el maestro se formó en la Escuela Normal de Lomas de Zamora. Y él rescata 2 maestras de la Escuela Normal. A una maestra socialista que lo formó a nivel humano y político, y de una maestra positivista, Lidia Bassi, la hija de Ángel Bassi, que era uno de los pioneros del positivismo, digamos, que lo formó en lo que él llama la pedagogía positiva. Y hay quienes dicen que la escuela nueva es heredera del positivismo, en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo traigo esto porque el museo escolar era parte de esa, llegó a ser, creo, hasta política educativa nacional los museos escolares, ¿no? Que se construyeron en muchas escuelas. Por eso vos vas a encontrar en escuelas de muchísimos años que tienen en algún lugar guardadito o armado también su museo escolar. Bueno, este museo escolar viene de aquella historia. Volviendo a los guiones, yo hice todo este recorrido para llegar a... El maestro, creo yo, planteó el guión como una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis partía de la idea de que a los 15 días los chicos tenían que traer parte del proceso que estaban investigando, porque era una investigación, los guiones eran el motor de una investigación, y hacían preguntas al maestro. Y el maestro les respondía a las preguntas y otros 15 días más los chicos tenían que traer el trabajo realizado. Y que lo terminaban todos, porque cuando lo terminaban, fuera cual fuera el nivel de complejidad a la que habían llegado, digamos, en esas respuestas a esas preguntas que el guión hacía, lo que se llevaban era el aplauso de todos sus compañeros. Bueno, este es el proceso pedagógico que el maestro llevaba adelante y que partía de los guiones didácticos, que se funda en la pregunta, en el proceso, en el descubrimiento, en las nuevas preguntas
y en el cierre, o digamos, de todo ese proceso para presentar y compartir con los demás. Y el guión, nosotros como documentalistas, a nosotros para otorgarnos subsidios, muchas veces nos piden un guión. Y no hay una sola forma de hacer un documental, hay distintos estilos de documental. Por ejemplo, yo trabajo a partir de un guión que lo considero siempre una hipótesis de trabajo, ¿no? Es como un enigma de lo que vendrá. ¿Por qué? Porque a partir de ese guión yo me imagino qué es lo que voy a poder poner en juego en la película, pero para mí lo interesante de la película, de un documental, es lo que voy encontrando en el camino. Entonces, nunca puede ser rígido, nunca puede ser estructurado de una manera inflexible y siempre tiene que dar lugar al asombro, al acontecimiento, al descubrimiento. Entonces, digamos, ese es el tipo de documental en el que yo estoy inscripta, en donde el guión es una hipótesis, es un camino a recorrer y es un camino que además en la puesta en escena mía como directora puede modificarse, porque lo modifica la interacción con los personajes, con la historia y el contexto. Imagínate ahora, este contexto me va modificando permanentemente el documental que estoy haciendo ahora. Lo más estructurado dentro de lo que es el camino entre el guión y la puesta en escena es el cine de ficción, porque el cine de ficción necesita un guión para poder llevar a cabo una historia, digamos, la película. Para que la historia tenga coherencia, por empezar. Por supuesto, pero por supuesto que el director va a agregar lo suyo, digamos, en la puesta en escena de ese guión, cuando viene de esa historia. Cuando viene el productor y dice, no tenemos plata para esto. Bueno, hay un montón de factores, por supuesto, pero digamos que es digamos, el director de una película de ficción en general, y digo, quizás las películas más clásicas o el tipo de cine de ficción que nosotros conocemos, no tanto alternativo, sino que más bien el que generalmente consumimos, se basa en un guión que se sigue lo más, lo más posible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay dos líneas grandes, si se quiere, de trabajar el guión a nivel cinematográfico. Estoy hablando en líneas muy generales, que tiene que ver con el guión más de ficción, que es más ajustado a lo que después es la película, y el guión del documental, que es más que de un tipo de estilo de documental, que en realidad se basa más en una hipótesis, que es una consideración de un camino que digamos, que puede devenir en muchas sorpresas, ¿no? Y en eso tenemos que estar atentos los directores, porque es lo que construye como el sentido más profundo de la realización de ese documental, ¿no? Sí, yo igual te insistía en eso porque era esto es como un desvío que después nos vuelve al camino principal, ¿no? Porque digo, bueno, la verdad que pensar una clase también es un juego de hipótesis, se parece más al guión del documental, como vos lo definís, que al guión de ficción. Pero ahora ya volviendo al documental, dando una vuelta, en el documental aparece un personaje, ¿no? Sí. Un dramaturgo, ¿no? Carlos Gorostiza, ¿no? Interesante porque Carlos Gorostiza, que es un gran dramaturgo, vive en una época donde había menos presión por ser una celebridad, ¿no? Es una persona muy tranquila en su habla, puede hablar con mucho tiempo y ser muy expresivo. ¿Y por qué lo nombro? Porque el maestro Iglesias parece el héroe solitario que va a la escuela rural, ¿no? Y allí hace una proeza y se forma y bla, 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 bla.
pero aparece Carlos Gorostiza, y eso rompe esa idea de el hombre solitario que construye. A ver si vos tenés algún relato que no aparece en el documental, obviamente, que lo tenés vos como guionista y directora del documental, y sería interesante compartirlo acá. Mira, retomo un poquito lo que estaba diciendo antes y que tiene que ver con mi rol como documentalista y pensando en que el documental es una hipótesis, digamos, ¿no? Más que una hipótesis, es una presunción de un relato, de una historia que uno quiere contar y que quiere compartir además, ¿no? Yo tengo varias charlas con el maestro y en una de esas charlas el maestro me habla de un grupo al que él pertenecía en su juventud, que se llamaba Lilulí, y del cual participaban varios artistas, escritores, artistas plásticos, poetas, coordinados por un artista que se llamaba Talon, de apellido, y bueno, que a partir de ese grupo Lilulí, había conocido a Carlos Gorostiza. Y él me habla de Carlos Gorostiza, y yo sabía muy bien quién era Carlos Gorostiza. O sea, Carlos Gorostiza además fue el, el primer secretario de Cultura de la democracia con Alfonsín. Y un dramaturgo y un escritor muy conocido, de mucha trascendencia, y que particularmente formó parte de lo que fue durante la dictadura teatro abierto, digamos, todo lo que era el teatro alternativo no oficial. Muy bien, entonces yo empiezo a indagar sobre esta relación entre el maestro Iglesias y Carlos Gorostiza, y encuentro que en esas instancias de encuentros juveniles para pensar, porque eran reuniones de pensamiento, de intercambio de ideas filosóficas, políticas, artísticas, el maestro era el único maestro, ¿sí? Pero el grupo, como grupo, no se perdía las visitas a la escuelita del maestro, porque para ellos era como un lugar angelical, y no se la perdían. ¿Qué quiero decir con esto? Que el maestro, desde mi punto de vista, ¿no? A través de la construcción de este documental, entendí que a este desafío del castigo, que finalmente no fue, él no fue solo. Él fue con su formación ideológica, política, humanista, incorporada en cuarto grado con su maestra socialista. Fue con las herramientas de la pedagogía positivista de la Escuela Normal de Lomas de Zamora, a través de Lidia Bassi. Y fue con toda esta riqueza cultural de pertenecer a este grupo de jóvenes inquietos, interesantes, que escribían, que leían, que creaban y que los formaron también. Entonces, no es que fue un héroe individual. Es cierto que en esa instancia fue solo a la escuela rural, pero vuelvo a decir, yo creo que fue con estos pilares que lo acompañaron y lo construyeron como maestro y escritor. Y no nos olvidemos que su esposa también era bioquímica, que llegó a ser directora del área de bioquímica de un hospital muy conocido, y que era hermosa además, fue la que armó el laboratorio en la escuela. Entonces los chicos tenían laboratorio de un nivel de excelencia enorme para esa época, armado por la esposa del maestro Iglesias. Y todo esto, ¿por qué? Porque el maestro tenía un concepto de que la educación, y de la mejor calidad,
debía llegar a todos lados y que todos los chicos tenían derecho de acceder al conocimiento más básico y al conocimiento más sofisticado, si se quiere, porque esos guiones eran de mucha sofisticación también, aunque ahora se ven como más básicos, digamos, frente a cierto avance de la pedagogía y de las teorías didácticas, pero para ese momento eran guiones realmente sofisticados. Y él, yo creo que creía que la experiencia, es una presunción, ¿no? Que la experiencia del conocimiento era transformadora. Entonces, incorporaba a cada paso una nueva creación que podía dar respuestas cada vez mayores a las necesidades que él encontraba en esos chicos con los que interactuaba. Y así creo que nació el cuaderno de pensamientos propios, que era una belleza y era una herramienta que cada chico tenía en su casa cuando llegaba de la escuela, y ahí tenía que escribir una frase, lo que quisiera, y un dibujo, o pintar una acuarela, ¿no? Y después traerlo a la escuela. Entonces él ahí me contó que iba en contra del cuaderno de ejercitación. El cuaderno de pensamientos propios iba con la idea de construir la propia identidad, ¿no? Era algo así. Cosa que me parece hermosa, y cuando ves esos cuadernos y esas pinturas y esas frases tan bellas, te emocionás, ¿no? Pensás eso, que era de una exquisitez en relación a la pedagogía que él puso en marcha, sin igual, digo, por lo menos en ese momento, o con muchas experiencias esparcidas, digamos, que se animaban a romper con la tradición que se estaba sosteniendo en ese momento en el mundo, en el sistema educativo. Antes de hacerte como una última pregunta, a la cual, una pregunta difícil, pero a la cual vos abriste la puerta. Vieron que uno Sí. abre la puerta al pensamiento y después no sabe lo que sale. Pero bueno, es el juego interesante de todas maneras, ¿no? Ver que aparezca algo que uno no imaginó. Quedaba pendiente lo de la ingenuidad, o sea, Eso. claro, que a él, él hace esta crítica al aporte que empresarios hacen, no solo en realidad todavía no es a la guerra, porque la guerra no empezó, pero hacen al nazismo, ¿sí? Hace un aporte ideológico, la crítica que él hace, y vos comentabas que muchos lo catalogaron de ingenuo, ¿no? Como que, bueno, cometió una ingenuidad y no se imaginó que le iba a pasar eso, ¿sí? Dijo lo que pensó de manera ingenua. Vos ahí tenés algo que contar que no aparece en el documental y que me parece que es interesante que lo relates ahora. Sí, yo le pregunté al maestro, el maestro estaba grande, entonces yo tenía que ser como muy cuidadosa también con las preguntas y con cómo hablar, porque quizás se olvidaba de algunas cositas y después las retomaba, y me llamó mucho la atención. Yo seguía hablando siempre con este ejercicio de diálogo que teníamos, ¿no? Frente a esta situación, que el aporte no era solo ideológico, los empresarios aportaban económicamente, eso era Claro, lo tremendo también, además, claro. porque, y ahí Sí, sí, o estaba la sea, aportaban a diferencia. una ideología, aportaban. Exactamente, estaban aportando económicamente a la construcción de una ideología, digamos, ¿no? De un sistema. Pero bueno, entonces yo le pregunté si había sido ingenuo en ese discurso, cuando él dio el discurso, que mucha gente decía que él consideraba que esa acción había sido ingenua. Y él me dijo, nada de ingenuo, Cintia. Fue una respuesta de plena conciencia humana. Y yo me quedé, ahora se me pone la piel de gallina, ¿no? Otra vez, cuando me dijo eso. Me dijo, fue una respuesta de plena conciencia humana. Y es algo que creo que lo marcó siempre en toda su vida, y que no lo abandonó y no lo iba a olvidar, ¿no? A esa altura de su vida,
93 años ya, seguía sosteniendo un fuerte compromiso con ese momento tan crítico y tan importante también, ¿no? Después hubo otros, pero ese como fundacional, ¿no? De un Sí, 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 sí. camino que él encontró y construyó también, ¿no? Sí, casi que diría yo que es la fortaleza básica de un maestro, ¿sí? Es esa posibilidad de ser honesto con el propio compromiso que se tiene, con el conocimiento, con los otros, con el cuidado, con los niños, ¿sí? Eso que muchas veces es tan difícil y tan complicado, y por eso quien lo hace termina siendo catalogado de ingenuo, y podría pasar algo parecido, ¿no? Claro, es Y cierto. claro, y justamente, medio un poco para cerrar, eh, claro, uno podría decir, bueno, qué figura interesante, qué placentero poder escucharlo, verlo, etcétera. Pero uno podría decir, en este mundo de fuerte presión tecnológica, de fuerte vínculo tecnológico, que habrá que ver hasta dónde los vínculos tecnológicos que establecemos son vínculos entre personas o hay otra problemática allí que en realidad desvincula a las personas, ¿sí? ¿Hasta dónde esa idea de el cambio y el estar renegando constantemente de la tradición, que puede ser opresiva, ¿no? Pero a su vez no podemos vivir sin tradición, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, muy interesante la figura del maestro Iglesias, pero ¿tiene algo para decirme en este mundo de vorágine, etcétera? Y no importa lo que tiene para decirle al otro. Lo que, me, lo que acá interesa es lo que te dijo a vos, o lo que te dice a vos para estos tiempos, de alguien que en algún punto es de otro tiempo, ¿sí? ¿No? O sea, vos cuando hiciste el documental, por eso digo que era interesante ese cruce entre tu mundo de cineasta y tu mundo de pedagoga, ¿sí? Que es el sobre el cual te estoy preguntando ahora, ¿no? Digamos, ¿por qué no pensar que es una anacronía, algo que quedó en el tiempo? ¿Y por qué pensar que me puede decir algo hoy, donde el mundo parece tan distinto? Yo pienso, por un lado, que en algún sentido, como cineasta, es cierto que es de otro tiempo, porque yo quizás en este momento encaro mis documentales desde con otros recursos narrativos, quizás, y estéticos, y personalmente te podría decir, es cierto que ha quedado como un tipo de producción o de creación de otro tiempo. Pero cada vez que hago algo ya me queda de otro tiempo, porque nunca hago un documental igual a otro. Eso por un lado. Y entonces es un documental único, no podría volver a repetirlo porque ya cada vez que encaro un nuevo proyecto es distinto. Y con respecto a lo que él dice o la historia de él, yo creo que es una historia humana, profundamente sensible, que eso es lo que se repite en todos mis documentales. Así que no me queda para nada anacrónico, porque es lo que es la base poética y amorosa con la cual yo me inspiro y trabajo. Eso es, o sea, la historia de él me dice sobre la historia de un gran maestro, pero sobre todo la historia de un hombre y su circunstancia. Mirá qué interesante. Yo, mientras vos hablabas, ¿sabes qué me acordaba y qué pensaba? Con lo de la ingenuidad y su compromiso. Claro, la historia de Sócrates y la cicuta, ¿no? Acusado de pervertir a los jóvenes, podría ser totalmente anacrónica o no. Casi se repite en el maestro Iglesias,
¿no? De otra forma, obviamente, pero digo algo y ahí está el castigo, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ahí hay algo inspirador, incluso para estas épocas, no importa los cambios que se hayan dado. Mira, me encanta que comentes esto y me parece hermoso, porque yo nunca intenté forzar una, si se quiere, una estructura, digamos, atávica o una estructura social o personal o humana pretérita, digamos, a una experiencia actual, sino que surgen del mismo documental. Surge porque Sí. la disposición o mi disposición y el encuentro, digamos, con el protagonista o la protagonista o los protagonistas, como en el caso de Cortázar y Antín, me inspiran a poder transmitir y compartir este conocimiento de las relaciones humanas, profundamente humanas. Y en ese sentido, no es para nada anacrónico. Puede ser en el campo de la literatura y el cine, como Antín y Cortázar, en el oficio de un calecitero, como es Huyendo del tiempo perdido, que es el cortometraje Claro que es el corto cortito que yo dije. el corto cortito, puede ser el maestro Iglesias y su pedagogía y no solo eso, sino que el pasado vuelto presente y de lo que pasa hoy con ese documental, porque hoy yo te contaba que yo me asombro, pero no me asombro, o sea, me alegro de saber que el documental es material obligatorio de carreras de pedagogía o de didáctica para formación de docentes, ¿no? Y es un poco lo que quería el maestro. Entonces, bueno, son acontecimientos filosóficos, en definitiva, acontecimientos vitales, filosóficos y humanos. Ahí está, eso nunca va a ser, desde mi punto de vista, anacrónico. Bueno, pero, claro, porque aparte la palabra maestro es polisémica, puede tener muchos significados. Y acá me Mira, parece que tiene múltiples significados. Cuando vos nombrás el maestro, etcétera, yo no puedo evitar acordarme de otra película, una película de ficción sobre Beethoven, que se llama Copiando a Beethoven, donde la actriz Diane Kruger dice, maestro, siempre le dice maestro a Beethoven, ¿no? Bueno, el maestro es eso, es mucho más que el maestro. ¿Mm? Y eso, sí, eso se proyecta en el tiempo, se expande, no importa cuándo haya ocurrido la historia, ¿no? Me parece que eso es lo que se desprende de, en mi calidad de espectador y lector del documental, bueno, el documental se proyecta desde un tiempo a otro tiempo, no queda ahí, ¿no? pensá que nosotros tenemos un término que es enseñar, que también tiene varias interpretaciones o usos. El maestro enseña cuando enseña y enseña cuando muestra. Entonces, y yo construyo documentales para enseñar y para mostrar también, ¿no? Y yo creo que eso es la base de la creación. Por suerte nosotros tenemos ese término que nos permite eh, ampliar el horizonte nuestro respecto de su significado, ¿no? Así que, y te agradezco esas palabras hermosas respecto de lo que consideras del documental. No lo había pensado. La verdad que ahora, preguntándome estas cosas, me haces pensar. Bueno, pero es que está un tema interesante que es, los alumnos hacen cosas que los maestros no imaginaron y que son excepcionales e interesantes. Y los espectadores leen cosas, ¿sí?, que pueden maravillar al propio director y guionista, así como un lector lee cosas que pueden sorprender y maravillar al escritor, ¿no?, que
armó ese texto y que no imaginó que podía tener esa lectura posible. Eso es lo interesante del arte y de la creación.